Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde nos estén mirando, desde donde nos estén mirando. Estamos entrevistando a Guido Cohen y a Ian Halfing, ambos viviendo en Israel, en distintas ciudades, a unos cuantos kilómetros uno del otro, pero viviendo esta realidad tan espantosa que les está tocando, que nos está tocando a todos. Les quiero preguntar muchas cosas sobre lo que está pasando, muchas cosas de política, quizás algunas cosas de las noticias, de cómo nos están llegando, de cómo las noticias del mundo están tratando el conflicto. Pero lo primero, brevemente, cada uno, quiero que me cuente cómo es el día a día, la cotidianidad, el refugio, la alarma, cómo se está viviendo. El que quiere empezar, larga. Ahí, va Guido, Ian, tal vez. Guido, dale, o Guido, dale. Guido. Bueno, yo al estar en el sur de Israel, a tan solo 4 kilómetros de la Franja de Gaza, cuento con 15 segundos, a veces menos, a veces más, eh, para ir al refugio. Dentro del concejo donde yo vivo, que vivo en un kibutz llamado Eina Sheloshá, cada casa cuenta con la habitación de seguridad o el mamad en hebreo, donde la habitación forma parte de la casa y es una habitación más que la familia o las personas conviven y viven ahí. Es una situación particular porque estos últimos días, nuestra zona se ha visto bastante afectada por el ruido de las alarmas y la caída de misiles, pero tratando de vivirlo con la mayor de las tranquilidades, si se puede, y siguiendo las instrucciones de tanto del ejército como del gobierno que nos dicen de estar en lugares protegidos constantemente. Ian. sí. La situación en el norte quizá es un poco más polarizada, sobre todo en todo lo que sería centro-norte hacia el norte, a diferencia de Guido, la zona tanto de Haifa, Crayot, Naharía, hasta inclusive llegando a las poblaciones más cercanas a la frontera con el Líbano, no han sufrido ningún tipo de sirenas o de alarmas. Obviamente, como sabrán, el sistema de sirena está interconectado con todo el país. Si bien es cierto, hubo algunos casos aislados a unos kilómetros más hacia el norte, al noreste específicamente, en el caso de la ciudad fronteriza de Shlomi y también muy pegado a la zona del Golán, aunque no en el Golán específicamente, que sería Metul y Kiryat Shmona, sonaron a las sirenas por algunos territorios, refugiados palestinos que viven en la zona sur, o sea, en la frontera específicamente, que dispararon algunos misiles, pero fuera de esas situaciones no hubo nada. La vida sigue relativamente normal. Obviamente hay estrés, obviamente hay situaciones, por supuesto. Hay muchas personas que trabajan hacia la zona del centro y han tenido que tomar ciertos recaudos también para poder manejarse un poco. Hay desvíos en las rutas. La policía es quien toma esa determinación con el sistema de seguridad. Básicamente, donde ha habido mucho más ruido es que en el norte, que seguramente en el sur, pero de diferente magnitud y distribución, tenemos mucho más poblaciones árabes. Como comenté antes, están las ciudades mixtas como Haifa o Akko, que están muy cerca a mí, donde han habido relativos disturbios, manifestaciones y hasta provocaciones, donde la policía tuvo que estar de manera un poco más violenta de lo que habitualmente actuaría de acuerdo a ciertas manifestaciones. Vos decís que esas tensiones se manifiestan ahora, estaban antes y se ampliaron o se incentivaron con estas provocaciones de las que hablás. ¿Cómo te parece el seguir cotidiano cuando esto pase? Con estas tensiones que se vieron en la calle, entre vecinos, entre amigos o entre la gente con la que trabajabas o estudiabas. Es curioso porque muchas de las fábricas, muchas de las empresas, inclusive Haifa, quizá con el mejor de los ejemplos, tiene una zona industrial muy importante donde la misma gente que trabaja básicamente es mixta.
desde judíos, desde árabes musulmanes, árabes cristianos, seguidores del Bahá'í, drusos, entre otros, todos tratan de convivir y de hecho conviven. A pesar de la tensión, quizá la palabra que mejor podría describir la situación es la incertidumbre, porque si bien es cierto, han bajado la magnitud de las protestas y de los cortes, todavía no ha habido una determinación. Y las noticias, justamente que cada segundo, cada minuto comienzan a aparecer informaciones nuevas para básicamente todos los habitantes de este país, ya han habido determinaciones en donde el primer ministro Benjamin Netanyahu mencionó que, a modo de resguardar la situación, mencionó que aquel persona que se comporte como terrorista se le tratará como terrorista. Eso en señal de advertencia de aquellas personas que hagan disturbios o rupturas o cosas graves. Claro, es como una especie de llamado de alarma hacia adentro, de avisar que van a tener el mismo tratamiento. Netanyahu está declarando muchísimo, creo que hace unas horas comentó que no se iba, digamos, que iba a tratar de ampliar esto y no quedarse solamente con responder o defender de los ataques de misiles. Yo no sé si lo entendiste así, si ustedes lo entendieron así. ¿Cuál es la señal que les parece que está dando Netanyahu? Y si les parece correcta a cada uno, ¿no? ¿Guido? Bueno, justamente Netanyahu ha sacado dentro de lo que es el gobierno y también la cúpula, la rama más alta del ejército, ha sacado un comunicado de que justamente la defensa de Israel tiene que seguir y justamente lo que ellos están haciendo es hacer ataques aéreos hacia posibles locaciones secretas del Hamas. Justamente habían bombardeado el canal más famoso de Gaza, que es el Al Jazeera, porque eso se viralizó como pocas cosas en la historia. Y justamente tratar de encontrar los lugares más peligrosos, que es donde jamás se aposta a tirar los misiles. Claro. ¿Ian? Es para reforzar un poco lo que dijo Guido también, que eso salió hoy en un portal de noticias importante en Israel, es que el edificio contenía diferentes oficinas de diferentes medios importantes. Creo que hablaban de la CNN, el CBS, Al Jazeera. Estaba AP, había unos cuantos. Había un montón. Y Israel, por intermedio de este portal, envían un artículo de inteligencia a la Secretaría de Estado de Estados Unidos justificando el accionar de inteligencia que tenía el movimiento terrorista Hamas, que funcionaba de hecho en ese edificio, justificando de alguna manera el accionar militar. Claro. ¿Ustedes tienen la sensación de que los medios, al estar ahí, era como una especie de escudo? ¿Sabían, no sabían? ¿Cómo sienten que las agencias internacionales y los medios internacionales están tratando? Porque hace mucho ruido que estuviera una oficina de inteligencia de Hamas donde estaban distintas oficinas de medios internacionales. Decime, dale ahí. Sí, no para no pasar por encima, Guido. No es una novedad que los medios internacionales, con sus respectivas editoriales, tomen partida sobre algo. En esta situación es un poco más también el reflejo de lo que el Hamas toma como decisión de defensa y ataque, sobre todo en cuestiones de ataque, porque ya Israel, por intermedio de su propio movimiento de inteligencia y el propio ejército, ha demostrado, no solamente en el caso de esta escalada de violencia, sino en las pasadas también, con Plomo de Hierro, por ejemplo, que la organización terrorista toma casi cualquier lugar de la población gazatí para poder disparar los diferentes proyectiles. Pueden ser al lado de una mezquita, pueden ser al lado de un colegio, puede ser también, obviamente, es un lugar urbano, entre edificios, y por qué no también, y esto también fue probado en el pasado, al lado de me sale el acrónimo, la UNRWA, que vendría a ser la entidad de las Naciones Unidas que se preocupa específicamente por todo el tema de los refugiados de la Autoridad Palestina.
Entonces, no llamaría la atención que dicha organización haya decidido usar un edificio que es bastante heterogéneo en su uso para usarlo en beneficio propio, como lo fue, como ya lo expresó ante la investigación del sistema de inteligencia israelí, para usarlo como medio de inteligencia. Le consultaba a Guido y te consulto a vos también. Hasta hace un ratito fueron alrededor de 50 misiles los que se dispararon. ¿Cuándo se suponía que se estaba negociando una tregua, un alto el fuego? Algunos de los cuales cayeron en la misma franja, creo que de 50 unos 10 cayeron en la misma franja. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viven ustedes el minuto a minuto de si va a haber o no un alto el fuego, Guido? Mira, justamente acá en las noticias se está hablando de que mañana a las 6 de la mañana Egipto, como mediador, sacó un comunicado de que se tiene que llegar a una negociación para un cese al fuego. Jamás, tengo entendido, corregime Ian si me equivoco, ha aceptado e Israel todavía no emitió una respuesta. Por otra parte, en su momento también se había llegado el martes a un posible cese al fuego que jamás también había aceptado, pero siguieron con la escalada de violencia y con el lanzamiento de misiles que justamente también han caído una gran cantidad sobre población gazatí. Y en lo que respecta a nuestra zona, durante las últimas horas se ha visto demasiado intenso la caída misma y también las alarmas que suenan en un lapso de 3 a 5 minutos. Han habido, obviamente, ceses al fuego reiterativas, quizá es ahora con obviamente presión internacional de diferentes índoles, tanto Estados Unidos como la Comunidad Europea, Egipto tratando, haciendo mediador, que es correcto, están tratando, como dice Guido, que quieren ponerle una especie de parche o de parate a partir de mañana a las 6 de la mañana o en el transcurso del día. Hay que entender también que, si bien es cierto, esto es verdad, Israel no se ha pronunciado, digamos, de una manera específica qué es lo que va a determinar en las próximas horas, inclusive en los próximos minutos. Y esto se debe a que, de nuevo, los medios, de alguna manera, al publicar diferentes noticias y de manera tan rápida y tan veloz, Israel ha hecho pública que, como campaña de defensa, no solamente atacar todas las posiciones o depósitos de armas como habitualmente lo hace en escaladas de defensa, acá está atacando centros de inteligencia, está atacando líderes, y me detengo en este punto. Están buscando al cabecilla de la yihad, a uno de los principales cabecillas de la yihad islámica en 2 ocasiones, y el ejército ha dicho que ha tratado de encontrarlo, ha tratado de saber dónde está, y no ha podido. Y parece que hay algunos puntos que todavía el ejército, por lo menos como los medios lo presentan acá, que van a tratar de buscar y terminar de hacer algún trabajo que se han puesto como objetivo. Claro, antes decís de un cese el fuego. Exactamente. ¿Existe una medida, una certeza respecto de cuál es el arsenal real de Hamas? Llevan casi, creo que 4.000 misiles, pero se hablaba, creo que Jerusalem Post había puesto que podían tener 14.000. No sé, digamos, cuánta es la posibilidad de que sigan recibiendo armamento, pero ¿se tiene una idea de hasta cuánto puede resistir Hamas tirando indiscriminadamente? Mirá, yo por el momento no tengo ninguna certeza. Espero justamente de que no siga tirando, esa es la realidad, pero no sé si ambos pudiste estar atento a algo con respecto al arsenal de Hamas, porque se está diciendo de que van a seguir Hay muchas tirando, de que su versiones, hay arsenal da muchísimas versiones. tal cual, Es pero correcto. no tengo ninguna certeza al respecto. Yo estoy manejando un poco de información, trato de comunicarme a veces, de leer los diferentes portales, porque creo que sí es importante tomar en cuenta lo que puede decir Arutz Sheva, lo que puede decir Yediot Ahronot, lo que puede decir Jerusalem Post, o inclusive Haaretz.
casi todos los portales. Bueno, y entre los portales que tienen una editorial capaz un poco más única, como Kipa News, o entre otros. Lo que salió como como una cuestión importante es, hay un portal que yo recomiendo siempre tenerlo a mano, que se llama membri.tv o membri.org, que es una institución que se dedica a traducir al idioma inglés, obviamente, todos los idiomas árabes y sus dialectos, y también el persa. Y en uno de esos portales, uno de los videos más recientes subidos por ellos fue la traducción de uno de los principales líderes de la yihad islámica, en donde públicamente manifestó que gran parte del dinero que han recibido en los últimos tiempos fue para la fábrica de misiles. Entonces, al saber que existe un ingreso importante, justamente justificó lo que Israel en un momento hizo hasta hace unos días, que fue derribar, que fue algo que nunca hizo, derribar uno de los principales bancos de la Franja de Gaza, que es un edificio entero, que ahora está obviamente hecho ruinas, que es donde recibía los fondos. Una determinación que salió también, que es muy importante, y con eso lo quiero vincular, es que Israel está tomando la decisión, y todavía lo está, no la ha tomado como para aplicarla, sino como tomándola en consideración, inclusive hacer un apagón en la Franja de Gaza para no permitir, o de alguna manera complicarles la situación a las organizaciones terroristas, porque no solo, como ya dije, no solamente es el Hamas, sino hay otros grupos que están dentro de la escalada y puedan definitivamente cortar. Y eso a la vez seguramente va a generar algún tipo de reacción muy importante dentro de la población gazatí, y no solamente en la capital, sino en todo el resto de la franja. ¿Cómo les parece, qué información tienen de la situación de esto que estabas diciendo, emocional, el día a día de la población gazatí? ¿Te parece que se incrementó la hostilidad o están agotados? ¿Qué te parece que pasa? Y otra cosa que te quería consultar, que les quería consultar a los dos es, ¿qué pasa con Fatah? ¿Cómo sigue la interna? Adelante. Yo creo que voy a empezar por lo último, porque creo que eso es algo fundamental para entender un poco lo que pasó en el conflicto. Muchas personas preguntan cómo más o menos inició, cuál fue el detonante. Se juegan básicamente con dos premisas. Una de ellas fue una situación forzosa y a veces no muy clara de una evicción en un barrio de Jerusalén del Este que se llama Sheikh Jarrah, entre paréntesis, Shimon HaTzadik, o Sara de Shimon Tzadik, están las versiones en árabe y en hebreo, y que hubo un edicto por parte de una población, por parte de árabes que vivían en la zona. A eso se le sumó que hace 16 años la autoridad palestina no va a elecciones, y estaba con una convocatoria importante, pero toma como excusa, cuando también eso es algo que todavía no ha sido completamente específico, si cómo, por qué o cuándo, sino que tomó como excusa que Israel no permitía a los ciudadanos árabes que además entre ellos hay árabes palestinos que tienen la doble nacionalidad, tanto como la ciudadanía israelí como la ciudadanía palestina, para las elecciones. Como existe esa interna entre el Al-Fatah, como vienes preguntando, y obviamente el Hamas, que tiene completamente controlada la Franja de Gaza, Abu Mazen básicamente lo que hizo fue, como se dice en el coloquio, patear hacia adelante las elecciones y generar la incertidumbre, porque sabía que perdía no iba a lograr lo que seguramente quería, o lo que estaba sucediendo, y al mismo tiempo se generó toda esta turbia en Sheikh Jarrah, y eso empalmó con lo que a veces y desafortunadamente sucede en Ramadán, que hay un poco con exacerbación, porque acaba de terminar Ramadán. Se le suma a la parte final de Ramadán, que es Eid al-Fitr, que es, digamos, la festividad que culmina el mes de Ramadán, y al mismo tiempo, se suma en el calendario israelí la celebración del Día de Jerusalén, que es cuando estalla todo esto, que se conmemora la unificación de la guerra de los 6 días. Entonces, esos elementos vendrían a ser como los disparadores o la excusa que usó Hamas para comenzar. Pero lo que te consulto es, casi más de una semana después, casi 10 días después,
¿Cuál es la reacción que está teniendo Al-Fatah ahora? Si ves que está aprovechando esta escalada, si está intensificando la interna. Guido, ¿quieres responder tú? No, responde vos porque de estos temas estoy como poca certeza, entonces. Ok, la realidad es que no ha habido una información muy clara tampoco con respecto a Al-Fatah. Abu Mazen ha recibido, como presidente de la Autoridad Palestina, información y presión internacional para que, pidiéndole por favor que se haga cargo de la situación de lo que ocurre en Gaza. La realidad es que Abu Mazen no tiene control sobre la franja de Gaza. Los elementos de Al-Fatah que están dentro del mismo son ínfimos y obviamente son superpuestos por la violencia militar y política que tiene Hamas dentro de la franja. Obviamente, seguramente va a evaluar bajo sus propias medidas qué es lo que va a ocurrir. Los líderes también del Hamas, sorpresa, no se encuentran en ninguno de los territorios en disputa, ni en la ribera occidental, ni en la franja. El jefe del Politburó, Khaled Mashal, que si no me equivoco está ¿En Qatar no estaba? en Siria, y el otro líder del Hamas, Haniyeh, está en Qatar, si no me equivoco. Entonces, eso dice mucho también de aquella situación. Claro, sí, por supuesto. Para hacer un poco sintetizando la información, seguramente si es a partir de si va a haber una tregua o un cese del fuego, seguramente ahí va a comenzar a evaluar cuáles son las respuestas posteriores al cese del fuego, porque la historia nos ha demostrado que cuando hay un cese del fuego entre ambas partes, uno se dice ser victorioso a partir de los logros o de las pérdidas. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de Al-Fatah, que indirectamente no ha participado, versus el Hamas, y cuál va a ser la reacción puntual de la población, de la autoridad de la Franja de Gaza y de la Ribera Occidental, y cuál va a ser la sensación, obviamente, acá en Israel, de los mismos ciudadanos, y obviamente con la variable importante de la situación política, que todavía no se ha formado coalición de gobierno. Sí, estamos hablando de la situación en Israel, que llevan ya 4 llamados, ¿no? Sí, 4 llamados. Ha sido la cuarta elección hasta hace poco. Un pequeño resumen: Bibi Netanyahu no pudo lograr hacer la coalición, devolvió el mandato al presidente, a Reuven Rivlin, donde al cabo de unos días le asignó la tarea al jefe de la oposición, Yair Lapid, que sería el jefe del segundo partido más votado en estas últimas elecciones. Y bueno, con él el mandato estalló toda esa situación, entonces todavía sigue el panorama bastante complejo, y las alianzas, más allá de la prioridad de la ciudadanía en lo que en materia de seguridad, todavía sigue siendo una incertidumbre. Sí, también fue parte de esta conjunción de eventos de la que estabas describiendo al principio. Les consultaba por la situación de la población gazarí. ¿Qué información se tiene sobre el ánimo, sobre el desgaste, sobre las tensiones? Porque eso va a determinar mucho también esta misma interna entre Hamas y Al-Fatah, y cómo sigue esto que estabas diciendo, Ian. ¿Quién se siente vencedor respecto de qué objetivos? Guido, ¿querés comentarlo vos? ¿Tenés más información? No dispongo de esa información, entonces prefiero que Ian, que es el que sabe, que esboce con mucha más profundidad. Gracias. Han habido bajas yo creo que puedo responder un poco eso también, un poco por la cantidad de bajas. Tal cual. Y también por una situación que fue algo que obviamente uno de los problemas grandes que tiene Israel para con el mundo es la accesibilidad de la información de lo que realmente pasa. Han habido bajas muy importantes del Hamas, creo que se hablan, y si alguien me puede corregir, porque la última información que recibí era alrededor de los casi 300 terroristas aniquilados, y hay alrededor de 100 civiles. Los números palestinos hablan también de una cantidad de menores de edad también. Pero acá lo que hay que recalcar
y este es justamente donde el punto donde yo me quería detener, que podría de ser determinante, que va un poco de la mano. Primero que hubo una operación en donde Israel, al usar la inteligencia, quiso engañar, lo cual en parte lo logró, porque ¿qué pasa? Que el Hamas tiene un sistema de túneles que no es tampoco extraño para nosotros, porque es parte estacional, siempre ha tratado de cavar por debajo. Guido, corrígeme si en algún momento creo que en Ain Shloshah trataron de entrar Sí, justamente en sí, sí. tubos. Agrego lo que dijiste respecto de los túneles, porque en lo que respecta más que nada a la situación puntual y personal es ahí donde mis conocimientos se abarcan. Sí, se ha encontrado varios túneles en Ain Shloshah hace unos 5 años, cuando fue la operación Plomo de Hierro, Comentá, que Guido, desembocaban en más o menos dónde queda cada localidad. Aproximadamente, cerca de eh, qué, o para que los argentinos que te están escuchando tengan una idea. sí. Bueno, la localidad de Ain Shloshah queda a 4 kilómetros de la Franja de Gaza, que justamente se encontraron túneles que desembocaban en los campos del kibutz, y que también varios de ellos desembocaban en los jardines de infantes, en el jardín de infantes del kibutz. Y fue una situación en su momento muy particular, porque también el movimiento del ejército que se ha habido, que se generó, y también la cuestión de mantener el control de la población, porque no es fácil controlar a la población y tratar de mantener la calma. Eh, pero con respecto a los túneles, sí, la situación fue esa, y fue una situación de muchísima intranquilidad. Claro. Hay una red importante de túneles, es uno de los mecanismos de ataque más desarrollados en los últimos tiempos, y se comentó de una especie de engaño, no sé si fue tal, porque Jerusalem Post decía que no fue tal, pero FDI decía que sí, que habían dicho que iban a hacer un ingreso terrestre y con esto tratar de conseguir que la mayor cantidad de terroristas fuera hacia los túneles y ahí bombardearlos. No sé si eso fue exitoso o no. Ahí quería regresar con el punto justamente, que me diste el pie con eso, que a través de ese engaño hicieron que se escondieran. Israel bombardea, obviamente habiendo hecho el mapeo del mismo, a las instalaciones subterráneas donde dejaron enterrados a un montón de terroristas, donde obviamente ya no tienen escapatoria. Quiero recalcar que también a nivel, y esto es algo que tampoco los medios desafortunadamente no lo hacen muy claro, Israel intenta por todos los medios, inclusive es política del ejército israelí, no meterse con población civil. Y en esta ocasión, gracias a la tecnología, antes Israel mandaba panfletos escritos en árabes diciéndole: nosotros sabemos que en tal lugar, en tal edificio, en tal estructura está el Hamas, están los misiles, hay algo, por favor evacúen. Con la tecnología eso fue a que ya enviaban mensajes de texto, SMS, luego obviamente el WhatsApp. Y ahora último, lo que está sucediendo es que directamente Israel está llamando en árabe a los vecinos de dichos edificios donde saben que puede haber algún misil o algún terrorista escondido, alguien diciendo que pedimos encarecidamente. Las fotos de los conflictos están, no puedo hablar de repente físicamente por conseguir el audio, pero Hay algunos por videos favor, hay algunos videos circulando sobre hay llamados, algunos sobre videos todo, circulando, correcto. Por favor, retírense de ahí, no queremos, etcétera. Y bueno, y la contraparte es que el Hamas, con una política de terror característico de la misma agrupación, lo suele presionar a que no dejen los lugares. Y desafortunadamente están las bajas. Y voy a retroceder un poquito más con la cantidad de misiles que cayeron en el mismo territorio desde del inicio del conflicto hasta el día de hoy, según una fuente del mismo ejército israelí. De todos esos misiles estamos hablando de casi entre 300 y 400 misiles que cayeron en toda la franja, lo cual sí, vos de estás alguna hablando de manera se puede. lanzamientos fallidos. Exactamente, lo cual de alguna manera también podemos decir que los errores de la agrupación Hamas o la Yihad Islámica también ha afectado de manera muy importante a su misma población. Volvamos al tema de los túneles, porque en las últimas horas también se dijo que hubieron
no sé si son dinamitados, si son neutralizados, pero si se avanzó con el sistema de túneles y si hubo bajas en ese sentido. Más allá de la que comentabas, ¿no? De esa que se hizo más conocida. De la operación. Sí. Parte de la operación de la operación, sí. ¿Sabés si hay nuevos avances? Porque creo que FDI estaba mostrando nuevos videos, viste que hace esos videos medio infrarrojos que se ven aquellos lugares donde puede haber nuevos túneles, porque supongo que es parte de neutralizar un poco el sistema de Hamas. Lo que suele hacer perdón, Guido. No, yo quería mencionar que dentro de lo que respecta a nuestro consejo, el ejército pidió la evacuación gradual de la población de los kibutzim, moshavim y asentamientos de la zona para justamente, más allá de la gran cantidad de misiles que se estaban tirando y la alarma, las constantes notificaciones con las alarmas, para justamente tratar de neutralizar, buscar y justamente neutralizar los túneles o posibles túneles que se podrían estar desembocando también en los asentamientos de la zona. Claro. ¿Querías comentar algo, Ian? No. Es un poco lo que esas alertas también se jugó también en algunos medios. Hay obviamente familiares que dicen preferimos irnos más al centro, irnos más al norte porque queremos que esto se calme. Obviamente con pandemia, a pesar de que acá esa cuestión puntual casi ha sido resuelta por el programa importante de vacunación, la gente se está reincorporando al trabajo y ocurre esto, entonces es difícil, entonces se sobreentiende la situación. Obviamente. No los molesto más, les hago la última pregunta y bastante difícil en realidad. De haber un alto el fuego, de lograr Egipto mediar o Estados Unidos mediar en esta situación para tener un alto el fuego sostenido y real. Y que se logren las bajas de los líderes de Hamas. ¿Cómo les parece que sigue? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes viviendo allá de esto se avanza hasta que se termina el problema, esto se avanza hasta que la autoridad palestina logre poner orden y logre sobreponerse al poder de Hamas, esto para acá? ¿Cuál es la sensación que van teniendo? Ya sé que estamos hablando al 19 de mayo y que todo está cambiando minuto a minuto y cada noticia que tenemos se vuelve vieja a la media hora. Pero ¿cuál es la sensación de ustedes, viviendo allá, hablando con los vecinos, leyendo, teniendo mucha más información que nosotros? Primero Guido, después Ian. Bueno, principalmente yo, por la cuestión de la zona en la que vivo, brego porque esta situación termine y se acabe pronto. Yo considero que jamás se ha debilitado, tanto política como militarmente, y creo que la autoridad palestina va a tratar de aprovechar esta cuestión para recuperar cierto control gubernamental en lo que respecta hacia la población gazatí. Yo considero que se va a llegar a un acuerdo, a una negociación, como se ha venido llegando en todas las operaciones de los últimos 15 años. Yo brego justamente porque la situación termine, también porque la propia población del sur y lo que respecta a la zona de Otefasa no siga pendiente o en menor medida de esta constante alerta. Yo creo que por lo que estuve leyendo, por lo que estuve averiguando, que momentáneamente se va a llegar a una cuestión de cese al fuego, pero bueno, esperemos que no sea momentáneamente, sino que sea constantemente. Claro. Bien. Ahí yo creo que voy a tratar de resumirlo lo mejor posible porque hay muchas variables en el medio. Yo estoy muy de acuerdo con Guido que se va a lograr una especie de tregua, una cosa completamente momentánea. Obviamente la región ha cambiado. Una de las particularidades de este conflicto es que antes, y esto hubiese sucedido hace 15 años, la gran mayoría de medios y países hubiesen echado la culpa a Israel. Sin embargo, como hemos visto en grandes medios, gran parte de los principales potencias y países han salido a favor diciendo que Israel, y la consigna es Israel tiene el derecho a defenderse.
que eso de alguna manera se le va a complicar a nivel medios al Hamas, porque justamente también hay que tener en consideración que Israel ha tenido objetivos militares completamente distintos a los que habitualmente solía defenderse. Como ya mencioné, ha atacado básicamente lugares de depósito de armas o lugares de disparo. Y tráfico Hoy también. estamos hablando... ¿Perdón? Y lugares de tráfico. Y lugares de tráfico. Al día de hoy estamos hablando de no solamente lo mencionado anteriormente, sino bancos, estamos hablando de ataques objetivos específicos como líderes específicos, centrales de inteligencia, logística, donde el mismo Bibi Netanyahu y el segundo, y el de ministro de Defensa, Benny Gantz, recalcaron, vamos a golpear al Hamas como nunca se le golpeó de antes. La sensación en el público es, para poder vencer al Hamas hay que golpearle donde más le duele. Eso es básicamente el objetivo. Sí tengo la sensación, por lo menos acá en el norte, eso sí quiero aclarar, que es hasta que el Hamas no esté en calidad de simplemente no poder recuperarse, esto no va a cambiar así nomás. Obviamente hay que esperar también qué es lo que va a pasar dentro de la autoridad palestina y cómo lo va a manejar, si el Hamas realmente fue golpeado salvajemente. Al mismo tiempo hay que ver qué es lo que pasa también internamente en el país, porque si bien es cierto, Israel tomó la determinación de ponerse duros con aquellos que hicieron agitar muy fuerte, es eso cómo va a repercutir al día siguiente. Y esto sí lo hablo de la experiencia personal, porque como alguna persona que ha trabajado tanto en Aco, como en Aria, como en aldeas árabes como Masra o el mismo Haifa también, hay que tomar en consideración cuál va a ser la sensación, si va a volver toda la normalidad o va a haber quizá ese remordimiento o esa distancia marcada que desafortunadamente podría ocurrir. Que hablábamos al principio, ¿no? Esa tensión entre vecinos, entre gente que se conocía de antes y de pronto... De toda la vida, probablemente de toda la vida. Exactamente. Entonces, obviamente, acá en esta situación particular hay una serie de variables para tomar en consideración. Esperemos que esto acabe, si es posible, en los próximos minutos. Obviamente, no voy a comparar, pero yo sé que tanto como el lugar donde vive Guido, como todos los kibutzim y moshavim y la misma ciudad de Sderot, que desafortunadamente aquellos chicos, aquella población, literalmente vive más en un búnker de lo que vive dentro de sus casas. Eso se pueda terminar lo antes posible para que finalmente se pueda lograr la paz, que sea en esta ocasión lo más perdurable posible en el tiempo. Bueno, Guido, Ian, yo les agradezco muchísimo, quizás nos volvamos a comunicar. La experiencia de ustedes es muy importante que la cuenten para tener una idea acá de esto, precisamente esto que contaba Guido, de vivir durmiendo con un ojo abierto, estar permanentemente pensando que puedes ser atacado, vos, tu familia, es muy duro, y bueno, recemos por la paz. Un abrazo y gracias a los dos. Muchísimas gracias, Karina, por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto, Guido, también. Gracias, Un placer. gracias. Hasta luego.